El gigante rosa, los crímenes mortales de Beat Schmidt y la impactante investigación era conocida como el gigante rosa, una figura imponente que llamaba la atención dondequiera que iba. Pero detrás de su estilo excéntrico y extravagante había un asesino frío y calculador cuyos crímenes conmocionaron a toda Europa. ¿Quién fue Beat Schmidt y cómo su rastro de destrucción permaneció oculto durante tanto tiempo? Beat Schmidt, conocida más tarde como la Gigante Rosa debido a su imponente figura de 6 pies, 4 pulgadas y su llamativa ropa rosa, nació en 1968 en Zúrich, Suiza. Desde temprana edad, Schmidt se destacó entre la multitud, tanto por su impresionante altura como por su tendencia a burlar las normas sociales. Cuando era niña, Schmidt luchó con su identidad, una situación exacerbada por el acoso de sus compañeros y su compleja relación con sus padres. Su padre, un trabajador de una fábrica, era dominante y abusivo, mientras que su madre era emocionalmente distante, lo que creaba un ambiente hogareño volátil. Al final de su adolescencia, Schmidt había abrazado plenamente su individualidad, destacándose como una figura llamativa en su vecindario, a menudo luciendo trajes brillantes y elaborados y maquillaje llamativo. Se mudó a Berlín cuando tenía 20 y tantos años, donde su moda excéntrica y su imponente estatura le valieron el apodo de El Gigante Rosa. En Berlín, Schmidt se involucró profundamente en la comunidad clandestina LGBTQ+, donde se celebró su estilo poco convencional. Sin embargo, detrás de su apariencia extravagante se escondía una ira profundamente arraigada y una sed de control que pronto se convertiría en una obsesión mortal. Los antecedentes penales de Schmidt comenzaron con pequeños robos y delitos menores, pero las cosas se intensificaron rápidamente en 1993 cuando cometió su primer asesinato. Beat Schmidt, que tenía 20 y tantos años, atrajo a un rico comerciante de arte, Hans Reinhardt, a un negocio con el pretexto de vender una rara colección de pinturas. Schmidt había planeado meticulosamente el encuentro, asegurándose de que se encontraran en una zona apartada de la ciudad. Reinhardt nunca regresó a casa. Su cuerpo fue encontrado días después, pero el crimen se ejecutó tan perfectamente que las autoridades no tuvieron pistas sólidas. Lo que hizo que este crimen fuera particularmente escalofriante fue la forma en que mataron a Reinhardt. Los investigadores descubrieron que había sido torturado durante varios días antes de ser estrangulado y que su cuerpo mostraba signos de abuso físico prolongado. Al parecer, Schmidt disfrutaba infligiendo dolor. Lo que nadie sabía en ese momento es que este sería el primero de muchos actos violentos cometidos por Schmidt. En los años posteriores al asesinato de Reinhardt, una serie de desapariciones sospechosas y homicidios sin resolver plagaron las ciudades a las que viajó Schmidt. Hombres ricos, a menudo con conexiones con el mundo del arte o con negocios en el AMPA, desaparecían para ser encontrados brutalmente asesinados días o semanas después. Mientras las autoridades luchaban por conectar los puntos, la ola de violencia de Schmidt continuó, mientras ella se reinventaba constantemente y se escapaba de las grietas en varias ciudades europeas. Después del arresto de Beat Schmidt, los investigadores comenzaron a conectarla con una serie más amplia de crímenes que abarcaron casi una década y varios países europeos. Cada asesinato y robo se llevó a cabo con una precisión escalofriante, lo que revela el dominio de la manipulación de Schmidt, no solo en sus interacciones con sus víctimas, sino también para evadir la captura. Una de las primeras víctimas que los investigadores vincularon con Schmidt fue Victor Hoffmann, un destacado empresario austriaco con inclinación por el arte caro. Hoffmann conoció a Schmidt en una gala, donde ella se hizo pasar por una consultora de arte con una cartera impresionante. Schmidt
había estudiado los hábitos de Hoffman y rápidamente identificó su debilidad por las colecciones de arte raras. Después de meses de ganarse su confianza, Schmidt convenció a Hoffman para que la invitara a su galería privada y le prometió ayudarlo a adquirir una pintura poco común del siglo XIX. Fue aquí, en el aislamiento de su lujosa casa, donde Schmidt tomó su decisión. Hoffman fue encontrado muerto días después, estrangulado con un pañuelo de seda. Faltaban su preciado cuadro, junto con varias piezas de joyería valiosas. Los investigadores sospecharon inicialmente que se trataba de un robo de arte, pero no había rastro de Schmidt, que había desaparecido sin dejar rastro. Durante años, la muerte de Hoffman siguió siendo un misterio hasta el arresto de Schmidt, cuando se descubrieron artículos robados de su casa en su apartamento de Berlín. Los crímenes de Schmidt dieron un giro más oscuro y retorcido en 1995, cuando se la vinculó con el asesinato de los gemelos Keller, ricos herederos de una fortuna inmobiliaria bávara. Max y Karl Keller eran conocidos por sus lujosas fiestas y su estilo de vida extravagante, lo que llamó la atención de Schmidt. Ella se infiltró en su círculo haciéndose pasar por una marchante de arte exótico y les prometió acceso a una colección de artefactos griegos antiguos que podrían aumentar su ya impresionante cartera. Después de semanas de cortejar a los gemelos, Schmidt los invitó a una finca aislada en la campiña bávara, donde había preparado un escenario horrible. Los cuerpos de los gemelos Keller fueron descubiertos en un sótano. Ambos fueron torturados durante varios días. Las marcas en sus cuerpos sugerían que habían sido electrocutados y sometidos a intenso tormento psicológico antes de ser asesinados. Los artefactos griegos que les habían prometido eran una artimaña, y Schmidt se llevó una cantidad sustancial de dinero en efectivo y joyas. Lo que hizo que este caso fuera particularmente inquietante fue la naturaleza ritual de la tortura. Los investigadores especularon que Schmidt no solo buscaba dinero, sino que alimentaba una sádica necesidad de control. La riqueza y la arrogancia de los gemelos los habían convertido en los principales objetivos de su estilo brutal y manipulador. En el invierno de 1997, Schmidt volvió a atacar, esta vez en Amberes, apuntando a un rico comerciante de diamantes llamado Willem de Vries. De Vries era conocido en la industria belga de los diamantes por su amplio conocimiento y su fortuna familiar, y Schmidt vio una oportunidad. Haciéndose pasar por un rico inversor extranjero que buscaba comprar gemas raras, Schmidt organizó una reunión privada con de Vries en su opulenta mansión de Amberes. Como había hecho antes, Schmidt manipuló cuidadosamente a de Vries, obteniendo acceso a su vida personal y conociendo el funcionamiento interno de su negocio. Cuando de Vries se sintió lo suficientemente cómodo, Schmidt sugirió visitar su bóveda de diamantes para inspeccionar posibles compras. Esa visita sería la última. De Vries fue encontrado muerto dentro de la bóveda, asfixiado con una envoltura de plástico. Faltaban diamantes por valor de más de $2 millones. Schmidt había desaparecido sin dejar más pistas que su firma habitual. Una escena del crimen limpia y metódica, sin huellas dactilares ni ADN. Aunque el distrito de los diamantes de Amberes no era ajeno a los atracos elaborados, el asesinato de Vries tuvo una cualidad personal, casi vengativa, que dejó perplejos a los investigadores. Los patrones de tortura psicológica y física de Schmidt antes de matar a sus víctimas se estaban volviendo más claros, pero las autoridades aún carecían de pruebas concretas que la vincularan con los crímenes. Uno de los crímenes más descarados de Schmidt ocurrió en el lujoso patio de juegos de Montecarlo, donde atacó a un oligarca ruso, Iván Sokolov, conocido por su participación en el comercio mundial de petróleo. Schmidt, haciéndose pasar por un rico coleccionista de arte ruso, se infiltró con facilidad en el círculo íntimo de Sokolov,
aprovechándose de su confianza. En una gran fiesta en un casino, Schmidt envenenó discretamente la bebida de Sokolov con una rara toxina que había conseguido en el mercado negro. Sokolov se desplomó a mitad del juego y, a pesar de recibir atención médica inmediata, horas después fue declarado muerto. La causa de la muerte se atribuyó inicialmente a un ataque cardíaco, pero un informe de toxicología reveló más tarde el veneno. Cuando las autoridades reunieron las pruebas, Schmidt ya había desaparecido, junto con lingotes de oro por valor de $5 millones y pinturas raras de la colección de Sokolov. El caso dejó conmocionada a la élite de Mónaco, ya que Schmidt había logrado infiltrarse en uno de los círculos más exclusivos del mundo, atacando a plena luz del día sin levantar sospechas. Las actividades criminales de Schmidt se extendieron más allá de los asesinatos y los robos. También estuvo involucrada en el contrabando de bienes robados a través de fronteras. En 1999, Schmidt fue vinculado a una famosa red checa de contrabando que se dedicaba al robo de arte, joyas y antigüedades. Su conexión con esta red salió a la luz después de la muerte sospechosa de Milan Vesely, un marchante de arte de bajo nivel en Praga que había estado ayudando a Schmidt a trasladar artículos robados por Europa del Este. La muerte de Vesely, aunque aparentemente accidental al principio, luego fue declarada homicidio después de un nuevo examen de las pruebas. Lo habían encontrado en su apartamento con signos de traumatismo contundente en la cabeza. Los investigadores descubrieron que Vesely había estado planeando convertirse en testigo estatal, temiendo que Schmidt lo traicionara. Schmidt, fiel a su estilo, silenció a Vesely antes de que pudiera traicionarla. Su muerte le dio más tiempo para continuar sus operaciones en Europa, ya que los investigadores aún tenían que conectarla con la larga serie de crímenes. A fines de la década de 1990, Interpol había establecido un grupo de trabajo dedicado a rastrear a la misteriosa figura responsable de estos crímenes internacionales. El equipo, dirigido por el detective francés Jacques Marceau, comenzó a compartir pruebas a través de fronteras y finalmente pintó un cuadro de las extensas actividades criminales de Schmidt. El trabajo del grupo de trabajo se centró más una vez que conectaron a Schmidt con el testigo de Berlín, que la había visto con Claude Dupont, un multimillonario francés y otra víctima. Esta colaboración entre las agencias policiales europeas resultó fundamental para reconstruir la cronología de los movimientos de Schmidt y vincularla con los diversos alias que utilizó mientras viajaba de un país a otro. La capacidad de Schmidt para hablar varios idiomas con fluidez la ayudó a mantener un conjunto diverso de identidades, haciéndola más esquiva para los investigadores. A través de una investigación minuciosa que incluyó la revisión de registros financieros, imágenes de vigilancia y entrevistas con testigos, el grupo de trabajo construyó un caso lo suficientemente sólido como para emitir una orden de arresto en toda Europa. Fue este elevado nivel de coordinación lo que finalmente condujo a la captura de Schmidt en Barcelona en julio de 1999. Cuando finalmente detuvieron a Schmidt, los investigadores descubrieron que sus crímenes le habían valido no solo riqueza, sino también una extensa colección de artefactos robados. En sus diversas propiedades en toda Europa encontraron joyas robadas, pinturas raras y antigüedades de valor incalculable, muchas de las cuales habían estado desaparecidas durante años. Estos tesoros, escondidos en bóvedas secretas, atestiguaban las motivaciones duales de Schmidt, una necesidad de poder y control sobre sus víctimas, pero también una profunda codicia por la riqueza material. Sus apartamentos en Berlín, Praga y París estaban llenos de estos artículos, cuidadosamente escondidos detrás de paredes falsas y en cajas fuertes subterráneas. Interpol trabajó durante años después de su captura para devolver muchos de estos artículos robados a sus legítimos dueños,
aunque algunas de las piezas más oscuras, particularmente aquellas relacionadas con transacciones en el mercado negro, nunca fueron recuperadas. La historia de Beth Schmidt cautivó al público, no solo por la brutalidad de sus crímenes, sino también por el contraste entre su extravagante personalidad pública y sus asesinatos fríos y calculados. Los verdaderos entusiastas del crimen se aferraron a la dramática imagen del gigante rosa, y el caso de Schmidt se convirtió en tema de libros, documentales e incluso un largometraje. La capacidad de Schmidt para mezclarse con la alta sociedad, manipular a hombres ricos y orquestar atracos de alto perfil mientras cometía horripilantes asesinatos se sumó al aura de intriga que rodeaba su caso. Incluso tras las rejas, Schmidt se mantuvo desafiante y se negó a hablar con la prensa o a dar alguna idea de sus motivos. Su caso sigue siendo uno de los más estudiados en los círculos de psicología criminal, mientras investigadores y expertos continúan analizando cómo los primeros años de vida, el rechazo social y la imponente presencia física de Schmidt contribuyeron a su transformación en uno de los criminales más notorios de Europa. Schmidt fue meticulosa en su trato con sus víctimas. Identificaría a personas ricas con acceso a recursos valiosos, ya fuera arte, dinero o influencia. Usando su encanto, intelecto y presencia imponente, construiría una fachada de confianza. Una vez atrapadas sus víctimas, ella explotaba sus vulnerabilidades, llevándolas a lugares aislados donde lentamente las despojaba de su dignidad, poder y, en última instancia, de sus vidas. Uno de sus crímenes más inquietantes ocurrió en 1996 cuando asesinó a un destacado banquero austriaco, Friedrich Gruber. Schmidt había pasado meses haciéndose amigo de Gruber, aprendiendo sobre su vida personal y profesional mientras fingía un interés romántico. Cuando Gruber bajó la guardia, Schmidt atacó. Gruber fue torturado durante casi una semana, atado en su propia y lujosa finca. Más tarde, los investigadores descubrieron que Schmidt lo había obligado a ceder bienes, incluidas valiosas obras de arte, antes de poner fin a su vida. Su fuerza física y su imponente estatura le permitieron dominar a la mayoría de sus víctimas, mientras que sus planes, cuidadosamente elaborados, aseguraron que ningún motivo o evidencia clara la vinculara con los crímenes. Schmidt solía usar guantes, quemar pruebas y moverse rápidamente de ciudad en ciudad, lo que dificultaba que las autoridades rastrearan sus movimientos. Era una maestra de la evasión y siempre iba un paso por delante de la ley. A medida que crecía el número de cadáveres de Schmidt, también crecía la complejidad de la investigación. La Interpol se involucró cuando quedó claro que estos crímenes se extendían a varios países. Si bien diferentes países informaron sobre desapariciones y asesinatos, ninguna agencia encargada de hacer cumplir la ley tenía todas las piezas del rompecabezas. No fue hasta 1998, cuando un ambicioso detective francés, Jacques Marceau, se hizo cargo del caso, que se lograron avances significativos. Marceau había estado investigando la muerte sospechosa de un multimillonario francés llamado Claude Dupont, cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en su mansión de París. Schmidt se había hecho amigo de Dupont bajo la apariencia de una mujer de negocios interesada en su colección de antigüedades raras. El asesinato de Dupont tenía sorprendentes similitudes con casos anteriores: tortura prolongada, manipulación psicológica y robo calculado de posesiones valiosas. Cuando Marceau comenzó a hacer referencias cruzadas con otros crímenes sin resolver en países vecinos, encontró similitudes escalofriantes en las víctimas, los métodos y las circunstancias. El gran avance se produjo a principios de 1999, cuando un testigo, un joven barman de Berlín, recordó haber visto a una mujer que coincidía con la descripción de Schmidt saliendo de un hotel con Dupont. La testigo recordó su atuendo rosa y su imponente presencia. El equipo de Marceau
finalmente tomó ventaja. Con la red cada vez más estrecha alrededor de Schmidt, los investigadores comenzaron a monitorear de cerca sus movimientos. La siguieron hasta un hotel de lujo en Barcelona, donde la vieron entrar en la habitación de otro hombre rico, Klaus Weber. La policía intervino antes de que Schmidt pudiera llevar a cabo su plan. Schmidt fue arrestada en julio de 1999, poniendo fin a su ola de muertes. Sin embargo, su captura no fue tarea fácil. Fue necesario un equipo de 6 agentes para someter a la imponente figura, que luchó ferozmente durante el arresto. Durante el interrogatorio, Schmidt se mantuvo fría y serena sin admitir ni una sola vez sus crímenes. Su silencio se sumó al misterio que rodea sus motivaciones. Los investigadores descubrieron un tesoro de arte, joyas y dinero en efectivo robados en sus diversas residencias en toda Europa, lo que la conecta aún más con múltiples asesinatos. Sin embargo, Schmidt nunca mostró remordimiento. En cambio, parecía disfrutar la atención que atrajo su caso. El juicio a Bit Schmidt fue uno de los más sensacionales de la historia europea. Apodada El Gigante Rosa, la cobertura mediática fue implacable, centrándose no solo en sus horrendos crímenes, sino también en su personalidad extravagante y apariencia única. El equipo de defensa de Schmidt intentó retratarla como una marginada incomprendida a la que la sociedad le había fallado, pero las pruebas en su contra eran abrumadoras. Los expertos forenses presentaron testimonios condenatorios, vinculando a Schmidt con los asesinatos a través de pruebas de ADN, así como de objetos robados encontrados en su poder. Las historias del sufrimiento de las víctimas se contaron con horribles detalles, pintando a Schmidt como una asesina sádica que obtenía placer del dolor de sus víctimas. Después de meses de juicio, Schmidt fue declarado culpable de múltiples cargos de asesinato, robo y fraude. En septiembre de 2000, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelada en una prisión de alta seguridad en Alemania, donde permanece hasta el día de hoy. Los psicólogos que estudiaron a Schmidt durante y después del juicio la describieron como un ejemplo clásico de psicópata. No mostró empatía por sus víctimas y sus motivaciones parecían surgir de un deseo de control, poder y venganza contra un mundo que la había marginado. Su imponente presencia física solo amplificó su necesidad de dominar a aquellos que consideraba más débiles. Las primeras experiencias de alienación y rechazo de Schmidt jugaron un papel importante en la configuración de su comportamiento criminal. El acoso que enfrentó en su juventud, debido a su altura y apariencia poco convencional, probablemente alimentó su profundo resentimiento hacia la sociedad. Su descenso al crimen fue una forma de reclamar poder y vengarse de aquellos que creía que la habían hecho daño. Lo que hacía a Schmidt particularmente peligrosa era su inteligencia y su meticulosa planificación. Pudo burlar a las autoridades durante años, elaborando historias e identidades intrincadas que le permitieron moverse entre países sin levantar sospechas. Su capacidad para combinar encanto con brutalidad la convirtió en una criminal formidable, cuyo reinado de terror dejó un rastro de vidas destrozadas a su paso. La historia de Bit Schmidt, el Gigante Rosa, sigue cautivando al público incluso años después de su condena. Su caso planteó numerosas preguntas sobre la identidad, el poder y el oscuro potencial que puede acechar detrás de exteriores aparentemente excéntricos. La personalidad extravagante de Schmidt la convirtió en una sensación en los medios, pero fue su violencia fría y calculada la que aseguró su lugar en los anales de la historia del crimen europeo. Sus crímenes también llamaron la atención sobre las vulnerabilidades de las personas ricas, particularmente aquellos que creen que su estatus o sus recursos pueden protegerlos de cualquier daño.
Smith explotó estas debilidades, demostrando que incluso aquellos en posiciones de poder pueden ser derribados por un depredador que sabe cómo atacar sus puntos más vulnerables. Hoy en día, Beat Schmidt sigue siendo un enigma, una figura imponente tanto literal como metafóricamente. Su caso sirve como un escalofriante recordatorio de que los depredadores más peligrosos suelen ser los que se esconden a plena vista, envueltos en encanto, inteligencia y, en el caso de Schmidt, un llamativo tono rosado.